Adiós Adicción, episodio número 118. Hasta este año, que en enero, yo le digo a mis papás, ya no puedo sola, necesito ayuda. Tengo miedo de manejar y matarme, de que me pase algo, de volver a una sobredosis y pido ayuda. Bienvenido, bienvenida una vez más. Mi nombre es Gregory Chiñas y como siempre te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Adiós Adicción. El día de hoy estaré platicando con Lucía, una persona que está luchando a su manera para superar una adicción que la acompaña ya por cerca de 20 años. La verdad te sugiero te quedes a escuchar el episodio completo, bueno, como casi siempre lo hago, ¿verdad? Bueno, también, fiel a mi costumbre, te quiero pedir te puedas poner en contacto conmigo al correo electrónico gregory@adiosadiccion.com, ya sea para dejarme un comentario, para mandarme un saludo o, por qué no, también para ofrecerte a participar en la grabación de alguno de los episodios. Como ya lo escucharás, Lucía nos comentará obviamente que fue bastante fácil y rápido, sobre todo, el poder ponernos de acuerdo y grabar la conversación que el día de hoy estarás escuchando. Te pido también, en dado caso de que no hayas visitado la página de YouTube, que puedas visitar la página de Adiós Adicción en YouTube y te suscribas. Y también, si es que estás en las posibilidades de hacer algún donativo, ya podrás ver ahí en los videos de YouTube el icono de poder donar, o creo que dar las gracias es como se le llama. Toda ayuda que puedas brindar es más que bienvenida. Es la primera vez que lo hago, no sé, se siente bastante extraño, te soy sincero, pero ya que YouTube me da esa posibilidad, te pido por favor, en dado caso de que puedas, insisto, será más que bienvenido y estaré muy, pero muy agradecido. Bueno, sin más preámbulo entonces, Lucía, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, Gregory. Bien, muchísimas gracias a ti por haber contestado el correo. Bien, bueno, para las personas que no sepan, bueno, que lo he dicho, dudo mucho que haya personas que no lo sepan hoy en día, pero les digo que es muy fácil ponerse en contacto conmigo y Lucía aquí de hecho nos va a decir el día de hoy, ella me mandó un correo, estaba viendo Lucía hace más o menos 2 meses ya, por cierto, y al después de intercambiar algunos que otros, no muchos, estamos el día de hoy grabando después de 2 meses, entonces muchas gracias a ti, Lucía, por haberme mandado ese correo. Quiero ser fiel a la costumbre antes de que empecemos a platicar de lo que nos vas a platicar el día de hoy. Quiero ser fiel a la costumbre, decir, Lucía, por favor, coméntanos qué edad tienes, de dónde nos estamos comunicando el día de hoy, a qué te dedicas y cualquier otra información que nos ayude a, digamos, a tener una mejor idea de quién es Lucía. Ok, Gregory, pues para empezar, gracias a ti, porque de verdad pensé que iba a ser como más difícil poder grabar o comunicarme contigo, que me respondieras y eso. Mi nombre es Lucía, vivo en la ciudad de Guatemala, tengo 39 años, soy abogada y notaria y pues soy hija única, o sea, vivo con mis papás, tengo un hermano de 1 año mayor, pero pues de mujer soy la única. Y pues quiero contarles sobre mi problema con el alcohol y la adicción a la cocaína. Bien, algo que tenemos que decir de entrada, Lucía, y yo creo que eso, digo, yo sé que todas las personas que han participado son valientes, pero le voy a dar mención honorífica a Lucía en este momento, el día de hoy, porque en la mayoría de los casos las personas que han participado son personas que, bueno, ya han estado en sobriedad por varios meses, incluso años, incluso el señor Rafa por más de 20. Pero en este caso la conversación que sostendré con Lucía el día de hoy, de acuerdo a los correos que intercambiamos, es de una persona que sigue en la lucha, que tiene la intención de cambiar, que sabe y ha reconocido que la adicción obviamente o que las drogas no son buenas, pero que aún así, vaya, a fin de cuentas, no nos hemos podido poner, digamos, cierta distancia entre la adicción y nosotros mismos, Lucía. Entonces, lo que queremos compartir el día de hoy es que hay muchas personas que a lo mejor tendrán la intención, habrán identificado que es algo malo, pero que todavía estamos, digamos, atrapados, ¿no, Lucía? Sí, actualmente, como lo dices, Gregory, pues sigo consumiendo. Obviamente ya he identificado lo que desata mi consumo y lo del alcohol, que es algo que siempre he tenido en mi vida, siempre ha sido parte de mi vida.
de mi entorno. Entonces, actualmente pues sigo, como dices tú, yo ya no le llamaría tanto en la lucha, creo que estoy tratando más que todo en vencer lo que causa que yo consuma, ¿verdad? Claro, yo creo que eso es lo más importante. El doctor Gabor Mate lo mencionaba, el preguntarnos por qué el dolor, no por qué la adicción, es por qué hay cosas que quiero ocultar, por qué, cómo atacar ese vacío que a lo mejor tengo, esas cosas que me pasan, que llega el alcohol y la cocaína y me hacen olvidar esa parte. Entonces, vamos a empezar entonces por el principio, Lucía, si te parece, Ujú. ese acercamiento que hubo obviamente con la adicción, con el alcohol, con la cocaína. Llévame de la mano, por favor, platícanos cómo fue entonces que empezó todo para ti, esas primeras interacciones con el alcohol, qué fue lo que te rodeaba o si hay algo que de hecho detonó que recurrieras al alcohol en algún momento. Ok, pues te cuento que crecí en una familia grande, en una casa con muchas personas. Vivía con mis abuelos paternos, mis padres, tíos, primos, tías, entonces éramos bastantes en esa casa. Algo que sí quiero como decirte es que cuando mis padres se casaron, mi padre no bebía. Mi papá tenía 18 y mi mamá tenía 21 cuando ellos se casaron, entonces mi padre pues estaba empezando todo su recorrido tanto laboral, estudiaba, trabajaba, su familia, entonces él no consumía alcohol. Em, pero mi abuelo paterno, pues sí, él fue alcohólico y crecí en esa casa viendo muchas escenas de violencia, precisamente por cuando él tomaba, cuando él bebía. Cuando mi abuelo bebía se desataba pues muchos conflictos. Lo veía cuando llegaba, él tomaba, o sea, obviamente siendo alcohólico, pues él no tomaba un día, él tomaba toda la semana, luego pues ya regresaba a trabajar y volvía a recaer y así. Pues así fue mi infancia. Mis dos padres trabajaban, entonces con mi hermano siempre nos quedamos al cuidado de mi abuela. Pero mi abuela era como poco cariñosa, poco expresiva, de hecho era como muy, no sé, como muy seca, por decirlo así. Entonces, pues la verdad es que no crecimos en un hogar rodeado de amor, de expresiones de amor, no habían. Mis padres nos dieron con mi hermano todo lo que necesitábamos, eh, pero no teníamos ese acercamiento, no teníamos una comunicación abierta. En la mesa, que era la única forma en la que nos encontrábamos los cuatro, pues no se hablaba, se comía y no se hablaba. Así fue toda mi infancia. Em, a los 15 yo descubrí que mi papá tenía otra familia. Entonces, lo que yo hice fue juntar a mi mamá, a mi hermano y a mi padre y enfrentarlo. Pero en ese momento, pues, se lo negó. Yo no obviamente yo no sabía qué pasaba, yo no sabía cómo manejaban esas cosas, pero, pues, ya me empecé a dar cuenta de muchos cambios entre mis padres. Mi consumo de alcohol empieza cuando yo termino la carrera, porque, pues, estudié para contadora, me gradúo y entonces, obviamente, después empiezo la universidad. En el primer año de la universidad muere mi abuelo. Y voy a hacer una pausa acá, porque creo que fue, fue una forma fea. Él murió de un infarto por el alcohol. Entonces, recuerdo perfecto regresar de la universidad y me cuentan que había muerto. Ahí se desata el consumo de alcohol mío y el de mi padre. O sea, mi papá ya
Tomaba 1 o 2 cervezas en Navidad, en Año Nuevo y era lo único. En alguna fiesta especial, pero era lo único. Pero a partir de que mi abuelo muere, él se refugia en el alcohol. Yo me refugio en el alcohol. Para ese momento, yo ya tenía problemas con mi padre, precisamente por lo de su otra familia. Por, creo que le tenía como mucho rencor por no saber afrontar o por no darme respuestas que yo quería. Ahí tenía yo 17 años, 17, 18. Y empecé a guardarme ese rencor. Pero entonces también le empecé a tener rencor a mi madre, porque yo decía, ¿por qué permite lo que mi padre le hace? Am, a mi madre la llamaban para humillarla, para hacerle ver que él estaba con la otra persona. Entonces en ese momento yo empecé a guardarme ese rencor. Y en el primer año de la universidad, que ahí ya tenía 18, em, empecé a beber mucho, empecé a perderme en esas fiestas, empecé a escudarme en que como no tenía la presencia de mis padres, porque como te digo, los dos trabajaban, entonces no tenía ningún tipo de control, no tenía ningún tipo de horarios. De verdad, para ese punto yo sentía que éramos personas totalmente individuales y que si yo llegaba bien y si yo llegaba a casa a dormir, estaba bien para ellos y si no llegaba también. O sea, hasta ese punto se vivía en mi casa. O sea, la parte de la indiferencia, em, y que de verdad sentía que no les importaba. Oye, Lucía, ¿tuviste la oportunidad de en su momento decirle eso a tus padres? De decirle a tu mamá o a tu papá, hey, aquí estoy, ¿importo? No, no porque cuando yo afronté la situación de la otra familia de mi papá, los dos me vieron con cara de, o sea, no como que no seas loca o como, ¿por qué piensas que te voy a dar explicaciones a ti? Entonces, yo sentía que era como una cuestión de verdad no les importa. Creo que hubieron oportunidades en donde yo llegaba ebria y le reclamaba a mi papá. O mi papá a veces me decía así como de, mira cómo vienes, o mira cómo estás, eres mujer, ¿por qué eres así? Y cosas así. Entonces ahí le reprochaba. Tal vez hubieron algunas oportunidades y yo le decía, pero igual, o sea, a ustedes no les importa. O qué milagro que estás acá, o qué milagro que te das cuenta que estoy así. Pero en su mayoría de veces, Gregory, no, yo podía beber, o mejor dicho, en ese tiempo yo bebía martes, jueves, viernes, sábado, domingo, y te digo, faltaba a mi casa, o me salía en las noches y regresaba a las 5 o 6 de la mañana y ellos no se enteraban, ellos no se daban cuenta. Entonces para mí era como una cuestión de, no, yo aquí no les importo. Y tengo a un hermano que ya te conté, que es un año mayor, que para ese tiempo él era como el mejor hijo, ¿no? Como el que estudiaba, el que sacaba super notas, el súper dedicado a su trabajo porque estudiaba y trabajaba y iba al gimnasio, regresaba, cocinaba, limpiaba, no sé, o sea, era como el hijo perfecto. Y creo que toda esa parte y esa etapa de cuando empecé el alcoholismo, lo hice precisamente tal vez para llamar su atención, cosa que no me funcionó. Tu hermano, siendo el aparente hijo perfecto, ¿él sí recibía atención de acuerdo a lo que tú pudiste percibir o tampoco él recibía ningún tipo de atención? No, 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 creo que, o sea, mis padres siempre han sido así. No hicieron ninguna excepción con ninguno de los dos en cuanto al afecto, el tiempo, la dedicación. Ellos eran así. Pero creo que mi hermano en ese punto no demostraba que le afectara.
O sea, él se acopló a lo que nuestros padres nos dieron en ese momento. Entonces no demostraba que le afectara nada. Oye, Lucía, yo sé que estamos aquí para contar tu historia, pero ahora después de estos años y sin obviamente decir nada que no quieras, y ya después de todo este tiempo, ¿crees tú que sí le haya afectado a él el no recibir ese afecto? Pues te voy a contar, ahora él tiene 40 años y pasó hasta sus 30 sin beber, sin salir, pero a los 30 empezó a beber, empezó a faltar a la casa, empezó a faltarle el respeto a mis padres, a mi padre sobre todo, y fue ahí en donde él le reprochó a mi padre lo de su otra familia. O sea, él lo, lo vivimos al revés. Yo lo viví en la adolescencia y lo hice ver, fui evidente, pero él se esperó hasta sus 30 para sacar todo lo que sentía en cuanto al rencor por la otra familia de mi padre. Esa fue la parte fundamental. Eso fue lo que desató su consumo de alcohol. Él también es alcohólico, aunque, o bueno, no sé, porque también he escuchado parte de tus podcasts en donde uno dice, bueno, como bebo 2 viernes al mes, pero bebo viernes y sábado, entonces yo ya no sé si es alcohólico, pero igual mi hermano toma y toma bastante, la verdad. Entonces creo que hasta ahorita sus 30 fue que él empezó a demostrar que sí le había afectado muchas cosas de la infancia. No me imagino, la verdad, que quedándote adentro por, sobre todo un evento tan grande como ese, como el que tú, afortunadamente yo creo para ti, de cierta manera, lo pudiste exteriorizar a los 15, él quedándoselo todavía por 15 años más. La verdad es que no me imagino todo ese rencor, todo eso que le tocó, obviamente lo sacas y lo sacas ya, ya mucho más madurado y mucho más, explota, o sea, exactamente. En tu caso, fíjate, bueno, en el mío, teniendo esta conversación, esto nunca lo he compartido tampoco y ahorita que lo estás diciendo, mm, mi padre en su momento también, aunque él, yo no creo que haya tenido una segunda familia, pero sí tenía en ocasiones, cuando menos en alguna, conocida y demostrada, tuvo un noviazgo, digamos, teniéndonos a nosotros, obviamente, teniéndonos a mi madre y todo. Mi madre confrontó a la susodicha novia, que era una vecina que vivía a 2 casas de nosotros. Entonces, mucho, mucho más joven, en este caso incluso tendiendo a la adolescencia. No recuerdo, estaba yo chico, pero no tanto como para no darme cuenta. Pero yo como hijo nunca dije nada, nunca se platicó, nunca se abordó en ningún otro momento más allá de que nos enteramos que en este momento estoy intentando hacer memoria de si quién fue quien nos lo dijo, si mi propia madre a lo mejor lo hizo, obviamente, pero fue un evento que nunca se volvió a tocar. Tengo un medio hermano, que de hecho ese medio hermano fíjate, estoy confesando más cosas aquí, pero un medio hermano, obviamente, que no tengo no sé si gusto de conocer o no, pero que fue reconocido. Y de eso, Lucía, curiosa nota, se platicaba en la mesa a manera de, incluso de broma, de que tenía yo un medio hermano pues bueno, nunca conocí ni a la mamá ni al hermano, pero creo que existe. Entonces, la verdad que yo me pongo a pensar las cosas que también obviamente tengo guardadas y que en su momento, pues bueno, ya no tuve la oportunidad de decirle nada a mi padre, sobre todo porque él pues ya está fallecido y que ahora tengo que lidiar con ellas, ¿no? Pero, pues bueno, volviendo al punto, entonces tú, obviamente ya con la muerte de tu abuelo, con lo que pasó con tu papá y con ya viendo que no había aparentemente interés por parte de ellos, tú te dedicas pues a darle vuelo a la hilacha, Lucía. Sí, ahí empiezo a beber y ya te cuento que martes, jueves, cualquier día, yo para ese punto no trabajaba, solo estudiaba, entonces pues tenía esa libertad. Aparte siempre he tenido la libertad financiera, por decirlo así, o económica, porque lo que sí voy a reconocerle a mis padres es de que, como te repito, no nos hizo falta nada. O sea, mi papá no había presencia de padres,
pero cualquier cosa que necesiten, acá está, o me piden, o lo retiran del banco, lo que sea. Entonces, siempre tuve esa parte muy cómoda. Lo que quería decirte era que cuando yo descubro lo de la otra familia de mi padre, para mí creo que la parte más dura, y te lo puedo hablar así porque ya llevo mucho tiempo en terapia, o sea, ya hablé sobre este tipo de cosas y creo que ya he sanado esa parte. Pero en su momento, a los 15 años, yo eh, eh, agarro el celular de mi padre y entonces veo un mensaje en donde la otra persona le dice, hacen falta cosas para la piñata de la nena. Entonces, para mí es mucho más fuerte porque yo cumplo años el 29 de octubre, mi hermano cumple años el 15 de agosto y acá en Guatemala o te pagan a final de mes, que es el último día del mes, o te pagan en quincena. Entonces, a mí nunca me celebraban un cumpleaños porque no había dinero en ese momento. O yo me preguntaba cuando era pequeña, ¿por qué no hay fotos de mis cumpleaños, pero sí de mi hermano? Y la respuesta era clara, era así como de en ese momento todavía no nos pagaban, no teníamos dinero para celebrarte el cumpleaños, pero el de tu hermano sí porque era justo día de pago. Entonces cuando yo leo ese mensaje, yo digo, a mí no me lo celebran. Es otra cosa que me impactó muchísimo. Pero bueno, entonces ya el primer año, yo pierdo el primer año de la universidad porque se me junta esto de lo de mi abuelo. Mi padre pierde el trabajo, se refugia en el alcohol y creo que le afecta muchísimo más porque él ya tenía más de 15 años trabajando para la misma empresa y él en algún momento pensó en ascender ahí y no fue tomado en consideración para ciertas cosas. Al contrario, pues lo despiden. Entonces pasamos como una época muy complicada. Mi madre, como te digo, siempre ha trabajado y fue como esa roca que acompañó a mi padre en ese sentido, en lo económico, ¿verdad? Pero bueno, entonces yo sigo la universidad, estudié Derecho. em, em, Creo que ahí ya no es que le baje al consumo del alcohol, sino que ya en las fiestas de mi casa, pues ya era permitido tomarme una cerveza, ya empiezo a rodearme en reuniones sociales, entonces ya era como más moderado, ¿me entiendes? Era como que ya lo estaba tratando de manejar más o de controlar en ese momento. Para el cuarto año yo a los 19 conozco a una persona y empiezo una relación con esta persona. Pero entonces como yo quería ya ser diferente y que mis padres se sintieran orgullosos de mí por el control del alcohol y para que ya no estén como em, viéndome ebria todo el tiempo. Recuerdo perfectamente bien que un viernes mi padre me llama y me dice, te voy a pasar a traer a la universidad, entonces ahí estás atenta, voy con tu mamá. Y yo estaba ese día bebiendo. Entonces, este chico me dice, yo tengo algo para que tus papás no se den cuenta que estabas bebiendo. Y ahí es donde probé por primera vez la cocaína. Pues efectivamente mis papás no se dan cuenta y creo que es un día que no voy a olvidar. Es como ese flashback en donde quisiera decir, hubiera preferido que mis papás me vieran ebria que meterme a ese mundo. Porque entonces después descubro que esta persona pues es adicta, ya mucho más relajado, pues ya me lo cuenta, ya éramos en pareja, que nos íbamos a beber alcohol, a bailar, a consumir. Yo dormía en su casa, su familia sabía que él era adicto, entonces ya éramos los dos. Y no hay nada de... Me cuesta trabajo procesarlo porque es, vaya, siempre he dicho que no he ido y que algún día iré a terapia, pero ¿qué tanto de eso, Lucía, era todavía algún esfuerzo?
oculto si tú quieres, subconsciente si lo quieres ver de esa manera, pero de seguir, de intentar llamar la atención o completamente está disasociado de cualquier emoción que tenías, simple y sencillamente fue algo que estabas viviendo, no tenías nada en mente, subconscientemente hablando, y en este caso la cocaína solo vino, te enganchó y se acabó. No era todavía como que voy a hacer más, como para ver si alguien me dice algo. Fíjate que mi idea, como te digo, es que no recuerdo bien si fue a los 19, fue a los 20, no recuerdo, pero llegó un punto en ese momento en donde yo dije, no, yo tal vez sí estoy lastimando a mis papás, tal vez sí los estoy preocupando, porque te digo, no era siempre, pero cuando mi papá se paraba y me abría la puerta de la casa, por ejemplo, y me decía, otra vez vienes ebria, o te puede pasar algo allá afuera, ¿por qué estás tomando tanto? No me lo decía cada vez que me veía, cada vez que yo tomaba, pero sí hubieron algunas veces en donde él se acercaba y me dejaba ver que tal vez sí le preocupaba, ¿verdad? Entonces, ¿cómo me hacía sentir en ese momento? La verdad es que yo estaba en ese punto de la rebeldía y no lo pensaba, ahorita lo estamos hablando, pero porque ya fueron años de terapia, años de sanar, años de tratar de descubrir qué fue lo que pasaba en ese momento. Pero creo que en ese momento no me importaba, yo era así como, "Ah, déjame, es mi vida", em, y todas las frases que uno como adolescente rebelde menciona, ¿no? Entonces yo recuerdo que cuando acepto lo de la cocaína, lo acepto porque yo dije, tal vez sí los estoy lastimando y yo no quiero que ellos me vean así. Y sobre todo, Gregory, que mis papás no pasaban por mí a la universidad nunca. Entonces el hecho de que mi papá me dijera, mira, vamos por ti, para mí reflejó como una parte de, bueno, vamos a compartir un momento, por lo menos de acá a la casa, y yo no quiero que me vean así. O sea, para mí fue una parte de que no me vean ebria. Yo no quiero que mi papá me vea así. Pero, o sea, fue para peor, pues, la verdad fue para peor. ¿Sabías, Lucía, que desde esa primera ocasión donde probaste la cocaína iba a cambiar tu vida para siempre? Jorge, la persona del episodio anterior, ha comentado que él cuando probó la cocaína no sabía, obviamente no supo, o no, perdón, creo que sí supo que inmediatamente le iba a cambiar la vida. En tu caso, dijiste o tuviste alguna sensación de que la cocaína iba a transformarse de alguna manera en algo que ibas a ser dependiente por mucho tiempo después. No, no tenía ni idea. De hecho, era tanta la falta de comunicación y de información para mí, que cuando esta persona me dice: "Yo tengo algo que va a hacer que no se note que estás ebria", yo ni siquiera sabía qué era. Yo ni siquiera sabía cómo se consumía. No, yo no tenía ni la menor idea. Que de verdad para mí esto es una cruz que ya he llevado por más de 20 años. Em, pero bueno, esta relación vino a desatar muchísimas cosas. Él siendo adicto, yo metiendo, o sea, yo me metí a ese mundo, pero no me metí totalmente de lleno, porque la verdad es que entre los dos yo era la lúcida, la que lo tenía que cuidar, la que lo tenía que ir a sacar de algunos lugares, algunas veces lo tenía que ir a recoger en algún bar en el que él estuviera, porque ya habían veces en que la mamá o el hermano me llamaban y me decía, mire, no lo encuentro, no sé en dónde está, no ha venido o no sé, cosas así. Entonces, como su novia, pues yo lo quería mucho, yo estaba preocupada por él y yo era más como su niñera, no lo sé, algo así. Entonces yo no me metí de lleno a ese mundo, lo probé esa vez y éramos los dos juntos en el mismo mundo, pero creo que el adicto en ese punto era él totalmente. Oye, Lucía, y ya a lo mejor con la terapia lo viste, la verdad, como lo dije en un principio, estoy descubriendo toda esta parte de ti y tengo
La verdad, preguntas bastante honestas, porque a lo mejor me van a ayudar a entender, obviamente, lo que a mí también me pasa, pero en este caso, al comportarte de esa manera de ir a recoger al novio a lugares donde pues estaba, ¿no era en su momento como precisamente dar algo que tú no tuviste? ¿Mostrar afecto? Ujú, ujú. Sí, sí, totalmente. Y pasa todo esto y te repito, mis papás ni siquiera sabían que yo tenía esta relación. Mis papás ni siquiera sabían que yo estaba en una relación con un adicto. Eh, o sea, todo era como, yo lo voy a cuidar a él, yo lo voy a atender a él, yo lo quiero salvar. Ahí en ese momento yo decía, yo lo quiero salvar. Y fue así tal vez por 3 años y luego ya me desenganché de esa relación. Yo dije, yo ya no puedo, y se lo dije a él y se lo dije a su familia, porque fue un punto muy, muy, o sea, mi tope en esa relación fue que cuando él ya estaba en lo más bajo de la adicción, llegó un momento en donde intentó pegarme en su casa. Entonces su mamá se mete, me defiende y me dice, por favor, aléjese, él no va a cambiar. Y ahí fue donde yo terminé esa relación de, como te digo, más de 3 años. Mis respetos para ti y mis respetos para su mamá. Es muy complicado en ocasiones que las madres obviamente acepten esa realidad y fíjate que me da gusto el que escuche por tercera vez consecutiva en 3 episodios consecutivos que la mamá, la persona adicta, en este caso, bueno, de tu exnovio, reconoció que él no iba a cambiar y que pues bueno, prácticamente le estaba ya dando salida a ello. En tu caso, mis respetos también, Lucía, porque estarás enterado obviamente de muchas personas que reciben abusos por parte de su pareja, ya sea que compartan la adicción o bien que sea obviamente que esté afectada a la pareja por parte de la adicción y nunca ponen tierra de por medio o ya cuando la ponen ya es demasiado tarde o bien nunca tienen la oportunidad porque terminan obviamente pues bueno fallecidas o muertas obviamente en este caso, ¿no? Que es lo mismo. Pero la verdad que eso entonces me imagino que te abrió los ojos de cierta manera al poder deshacerte de esa relación. ¿Qué te hizo pensar cuando tomaste esa decisión? Fíjate, Gregory, que es, y ahora que lo pienso, fue totalmente lo contrario. Yo me deshice de esa relación o me alejé totalmente de él, pero me metí más en el mundo de las drogas. Yo me refugié mucho más, porque entonces yo ya estaba sola, sin la presencia y lo que ya hablamos de mi familia. En ese momento no tenía trabajo, entonces solo estudiaba. Yo quería a esta persona y independientemente que me haya alejado, pues yo tenía sentimientos por él. Entonces, todo lo contrario. Empiezo a buscar trabajo porque ya quería como independizarme en esa parte, en lo económico de mis padres, pero mientras que estoy en la búsqueda de trabajo, me meto mucho más en ese mundo de las drogas. Bebía cualquier día, como ya te lo he dicho, no tenía ningún tipo de responsabilidades. Para ese momento, em, nosotros nos cambiamos de casa y entonces ya nos venimos a vivir solamente mis padres, mi hermano y yo, ¿verdad? Entonces, creo que también en algún momento mis papás me dijeron que su idea de cambiarnos de casa era alejarnos de las malas amistades que yo tenía en ese momento o pues los puntos de droga que me quedaban como cerca, por decirlo así, ¿verdad? Entonces, yo no sé si mis papás sabían que yo consumía o solamente lo hicieron porque me veían ebria. Yo en este momento yo todavía no lo sé, pero pues nos cambiamos de casa y y mientras que busco trabajo y que mis dos padres se van a trabajar, entonces
me regresaba a casa de mis abuelitos, que para ese momento solo estaba mi abuelita del lado de mi papá, porque pues mi abuelo ya había fallecido. Entonces yo como que me quedaba en casa con ella y me sentía bien, porque ella, aunque fuera muy seca, muy fría, muy distante, pero ella a su manera me atendía, me decía, quiere comer algo, quiere desayunar conmigo, va a almorzar conmigo. Entonces era un poquitito de atención que para mí me hacía, o sea, a mí me hacía sentir muy bien de pasar el día con mi abuela. Entonces consigo trabajo y ya con la libertad económica. em, bueno, en ese momento trabajo y estudio, pero la verdad, Gregory, que es que nunca fui tan dedicada al estudio. A este momento me pregunto cómo es que llegué hasta terminar la universidad, porque casi que no recibía clases, a veces entraba, a veces no entraba, a veces hacía exámenes, a veces no me importaba tanto, pero bueno, entonces ahí trabajo y estudio y los fines de semana pues me dedicaba a la fiesta. Y ya con el consumo ya con el consumo de la cocaína, siempre, en todo momento. La solución que muchas personas, de hecho, echan mano, Lucía, es casi siempre es poner distancia. Y he sabido de casos incluso que se mudan hasta de país, no te miento, he escuchado de esos casos y la verdad pensando que la adicción se va a quedar allá, pero pues no, la adicción viene contigo y obviamente nada más es cuestión de tiempo para que vuelvas o para que vuelva a detonar, obviamente. En tu caso, obviamente, a la hora sí ya convertirte en una persona un poco más independiente, cuando menos con ese recurso económico que ya tenías y el estar obviamente enfrentando otra nueva actividad en la vida, que es la actividad laboral, obviamente, conociendo nuevas personas, me imagino que solo fue cuestión de tiempo, ¿no? Sí, pues entonces ahí ya le bajé como mucho a la fiesta porque ya solo salía sábados, por ejemplo, o viernes en la noche y sábado. Em, pero Gregory, creo que en mis 20 fue la etapa más fuerte de mi adicción. En esos años, de los 23 a los 26, fue el consumo más elevado que he tenido. Tanto que a los 25, 25, no recuerdo si 25 o 26 años, tuve una sobredosis que, que me da mucha tristeza reconocer, pero que en su momento me asusté obviamente muchísimo. Y yo dije, este es el punto que yo necesitaba para dejar de consumir. Esto era lo que yo necesitaba para dejar de consumir. Pero no fue así. Para los 26 años que yo trabajaba, eh, ahí ya estaba en lo último de la universidad, tenía una mejor amiga y ella solo tenía a su mamá, que fueron las dos personas que más se preocuparon por, que más ellas sabían de mi consumo. Eh, la señora ya falleció, pero en su momento fue como la madre que yo quería. A ella le podía contar cualquier cosa y no me juzgaba. Ella me aconsejaba, ella me motivaba, me cuidaba. Eh, y te repito, yo dije, yo ya no quiero, yo ya no quiero esto. Y porque aparte la sobredosis la tuve en un punto de droga, en donde a mí me pudieron haber dejado morir, porque yo no tenía amigos ahí. Yo llegaba a consumir sola,
Siendo mujer, pudieron haberme violado, pudieron haberme dejado morir. Y como un distribuidor, un dealer, me dijo en ese momento, si te hubieras muerto, nosotros te tiramos a la basura. Y ya. Entonces, escuchar esas palabras para mí fue, y te lo juro, Gregory, que yo pensé que ese era como el final. En ese punto, yo conozco a una persona, esta persona también eventualmente consumía, pero era súper eventual, era como, empezamos una relación muy, muy bonita, que yo de verdad, era algo que yo me sentía re enamorada, re agradecida con la vida por haber encontrado el hombre que tenía en ese momento, con atenciones que ninguna otra pareja había tenido conmigo. Yo a mis 39 años no he tenido muchas relaciones, la verdad. Fui muy noviera, pero no tomaba como en serio a nadie o no podía decir que era una relación en serio porque pues algo pasaba o me aburría o como que no tengo esa parte de apegarme a alguien y me alejaba. Pero conocí a esta persona, yo ya trabajando, ya había pasado lo de la sobredosis, entonces ya le había bajado al consumo. De hecho, creo que ni siquiera estaba eh, consumiendo. Sí bebía, el alcohol, te digo, siempre ha estado presente en mi vida, pero entonces le conozco y empezamos esta relación muy bonita. Pero cuando ya eventualmente en algunas fiestas los dos consumimos, ahí vuelvo yo como a recaer, porque para mí es como otra puerta abierta, porque yo decía, bueno, él ya sabe, él también lo hace, no me va a juzgar y así. Entonces ahí vuelvo a consumir. En este caso que comentabas, Lucía, me quedé pensando en eso que te pasó en, con esa sobredosis. Me imagino que estuviste espantada, te dio a lo mejor mucho miedo. Casi siempre intento buscar ciertos paralelismos con las cosas que me han pasado a mí y ver si es que alguien más lo vive de la misma manera. Yo afortunadamente, dentro de lo que cabe, si podemos decir afortunadamente, solo he estado enganchado al alcohol, aunque he tenido la posibilidad de probar una diversidad de drogas también que afortunadamente no me han enganchado. Pero lo equivalente para mí en este caso fue a una sobredosis, fue una ocasión que manejé, que me pude haber muerto, que manejé a una velocidad muy, muy alta, una distancia muy larga y que prácticamente casi no recuerdo. Y me espantó tanto ya una vez que me di cuenta de ello, que dejé de beber por un año. Dije, no, no quiero que esto me pase de nuevo, no lo voy a hacer, no me quiero morir. Y lo dejé de hacer por un año hasta que sucedió algo, como casi siempre sucede, algo que detona nuevamente y vuelvo nuevamente a ese círculo, ¿no? En tu caso, obviamente, yo me quedé pensando en ello me imagino que fue temor o el dolor. O hay otras personas que piensan en el dolor que van a causar en los seres queridos que por eso se prometen no volverlo a hacer. ¿Qué fue para ti lo más importante de esa experiencia? ¿Qué fue lo que en su momento te hizo pensar que ya no lo querías volver a hacer? Sí, el susto, el miedo a escuchar que de verdad me puede haber muerto y mis papás ni siquiera se hubieran enterado. Em, sí, ese temor y sobre todo a los riesgos que una persona pasa en esos lugares. Como que ya empezaba a reconocer lo que, a lo que me estaba arriesgando. Y ya cuando tienes esta relación, nuevamente vuelve otra vez esa parte de la condependencia, me imagino, ese círculo también, ok, si él lo hace, yo lo hago y no hay limitante. Y es también bastante común, es bastante común, como que en ocasiones, no sé si en México decimos, ¿cómo es que decimos? Que para cada roto hay un descosido.
Entonces, prácticamente personas similares se juntan. En este caso, obviamente, exactamente, ¿verdad? Entonces, en tu caso ¿tú crees algo que tú misma estabas buscando, ese tipo de relación como para no hubiera alguien que te juzgara? Fíjate que no lo sé. Sí estoy muy de acuerdo en que atraemos, porque al final somos espejos, ¿verdad? Pero pues empiezo esta relación y con él no era un consumo ni de diario ni de todos los fines de semana. Entonces yo lo veía a él como que lo tenía súper controlado, pero pues yo no era así, porque yo ya traía un historial con el consumo. Él no lo sabía, pero esta mejor amiga y su mamá lo conocen y todo, y de hecho ellas lo conocen primero que mis papás, porque yo algo que sí he tenido es como respeto muchísimo mi casa y no entro a cualquiera. No, no he tenido, como te repito, muchos novios, entonces soy como muy selectiva. Pero bueno, entonces en ese punto ellas lo conocen primero. Y la señora, la mamá de mi amiga, es la que le dice, eh, esto no está bien. Si ustedes quieren una relación bien bonita, esto no está bien. Y mucho más porque ella ya tiene antecedentes del consumo, de la sobredosis, y se lo cuenta. Entonces él me dice, mira, ya no, ya bajémosle a todo esto, a todo el descontrol, porque yo quiero algo bonito contigo. De hecho, Gregory, que es algo que también es como parte de la culpa que me persigue hasta el día de hoy, es que cuando nosotros tomamos la decisión, eh, bueno, él me dice, mira, ya no, ya centrémonos, enfoquémonos, quiero que nos casemos, quiero que tengamos un hijo. Entonces, así como que todo súper formal, algo que yo, te repito, nunca había vivido, nunca había experimentado. Entonces, em, yo quedo embarazada, pero no pasó mucho tiempo después o sea, no pasé un proceso de limpiar o purificar mi sangre o el sistema, no sé cómo se le llamará, pero yo quedé embarazada inmediatamente. Entonces, hay momentos en los que me pregunto si le causé algún daño a mi hijo. Mi hijo no padece de nada, no, o sea, él es súper inteligente, ahorita ya tiene 12 años, pero hay algunas veces en las que él me dice, mami, se me olvidan mucho las cosas. O de pequeño me decía como que sus funciones motrices, no sé, algo así, me hacían como verlo y que yo dudaba y me ponía a pensar, ¿será que fue por algo de la gestación? Eh, Él es muy olvidadizo, él es muy distraído. Entonces, a veces me dice: "Mami, yo quisiera que me llevaras a un doctor para que revise mi cabeza, porque siento que las cosas que se me olvidan no son, o sea, no es normal que se le olviden tanto las cosas". ¿Dejaste de consumir durante la gestación? Dejé de consumir, dejé de consumir totalmente alcohol, dejé de fumar, porque hubo un tiempo donde fumaba, dejé todo eso durante todo mi embarazo. Viví una etapa muy, muy bonita de mi relación. Teníamos planes de, como te repito, casarnos, pero cuando mis padres se enteran, o sea, mi mamá ya en ese punto pues ya conocía a mi novio, mi papá, con la poca comunicación y la presencia en la casa, pues no lo conocía tanto. Pero mi mamá sí, entonces cuando yo quedo embarazada, mi papá se ofende de una manera eh, y, y me dice que, o sea, para él no fue agradable que yo quedara embarazada sin casarme. Entonces me voy a vivir con mi novio de ese momento. Por suerte tuvimos como todo el apoyo de sus papás, todo el apoyo de mis tíos, de mis primos, de mi hermano, de mi madre.
Entonces me voy a vivir con él y la mamá es la que se encarga de hacer todos los planes para casar, o sea, de arreglar todo para casar. Em, Ahí yo tenía como tal vez 4 meses de embarazo. No estoy, Lucía, no estoy aquí para juzgar a nadie, pero no me puedo quedar callado esto. Iba a explotar y perdón por interrumpirte, pero no me puedo quedar callado esto en la reacción de tu papá. Bueno, hay personas que piensan, y yo me sostengo que soy bastante, me gusta ayudar, apoyar, reconocer a las mujeres por todo lo que hacen y el valor que tienen. Creo fervientemente en un 50-50 en equidad de géneros y demás. Bueno, dicho sea eso, la verdad que me removió todo, me hizo casi efervecer la sangre, hervir la sangre, que tu papá reaccionara de esa manera cuando, caray, con qué ejemplo y con qué cara te dice algo a sabiendas de lo que él hizo. Carajo, lo que tú necesitabas en ese momento era el apoyo de toda la familia y celebrar la decisión que tú tomabas y obviamente celebrar también que una vida se estaba gestando dentro de ti. Ajá, estoy totalmente de acuerdo contigo y sobre todo porque para ese punto de mi vida yo estaba viviendo una etapa limpia, sobria, de amor, de detalles, de atenciones. Trabajaba, ya había terminado la universidad, era independiente económicamente, responsable, porque estaba viviendo de verdad un noviazgo lindo, como el que yo tanto estaba esperando. Pero bueno, entonces tenía 4 meses de embarazo y lo recuerdo perfecto porque fue en agosto que yo quedé embarazada y me voy de la casa, empezamos a vivir juntos y en diciembre de ese año, que es en el 2009, pues mi papá me llama y me dice que pase la Navidad acá o el Año Nuevo, no recuerdo. Para ese momento, pues mi novio me da el anillo, está el compromiso mucho más bonito, más firme. Y como te repito, la mamá era la encargada de solucionar todo lo de la iglesia, la boda y eso. Entonces estoy en esa etapa y eh, en febrero, nuevamente, eh, se me cae todo cuando descubro la infidelidad de mi pareja y nuevamente como a los 15 años lo afronto, lo enfrento, lo cuestiono, le demuestro lo que vi y lo niega. Para ese momento, y con el rencor que yo te he mencionado que le tenía a mi mamá por haber permitido tanto al lado de mi papá, yo no puedo. Tal vez una semana después intenté, intenté quedarme con él, intenté perdonar, intenté volver a confiar y no pude. Y entonces llamo y mi padre me contesta y le digo, necesito que vengas por mí. No llamé a nadie más, eh, sino a mi papá. Entonces mi padre me contesta y me dice, yo voy para allá. Él me fue a recoger, recogí todas mis cosas, le hice ver a los padres de él por qué me iba y me regreso a mi casa. Me regreso a casa de mis papás. No me imagino por lo que tuviste que atravesar, realmente el dolor de volver a repetir la historia, Lucía. Totalmente. Y para ese momento era mucho más porque yo estaba embarazada y yo lloraba todo el tiempo y yo estaba triste todo el tiempo. Sin embargo, pues como te repito, trabajando, dedicándome a salir adelante, lloré todo lo que tenía que llorar. En abril del 2010 nace mi hijo
ahí, cuando ya nace el nene, pues lo hablamos con el papá y lo planteamos como de volverlo a intentar, y de verdad ya no pude. Yo ya no pude volver a confiar en él. Entonces, pues cada quien sigue con su vida. Yo ya con mi hijo, pero es lo que volvemos a mencionar, Gregory, atraemos, atraemos todo o lo dañado que tenemos o no sé, pero sí atraemos, porque luego de eso yo tuve a mi hijo y empecé a salir, eso no fue una relación, empecé a salir con otra persona que igualmente era dealer y yo no lo sabía. Entonces, ahí volví a recaer. El volver nuevamente, pareciera que la vida te estuviera jalando, Lucía, a la adicción. Pareciera que no tenías escapatoria. Sí, es súper extraño porque yo a él lo conocí y te digo que no fue una relación, porque pues para ese momento yo tenía un trabajo, ya tenía a mi hijo, pero este trabajo requería que yo saliera de viaje a los distintos departamentos del país, entonces casi que no me la pasaba acá. Pero cuando salíamos, todo empezó normal, bonito, una salida a comer, en una fiesta, un cumpleaños, pero ya más adelante yo me di cuenta que él empezó como a crecer muy rápido y entonces a tener un negocio propio, a cambiar muchas cosas de su vida y ahí fue en donde me di cuenta que él vendía droga, y que su negocio nada más era como una pantalla para la venta. Pero entonces te digo, me desengancho, o sea, sí recaigo en el consumo de la cocaína, pero me desengancho por este trabajo. Este trabajo me ayudó muchísimo porque yo ya tenía que irme, o sea, me iba los lunes, regresaba los viernes, solo pasaba acá los fines de semana y estaba mi hijo, pues, que él estaba de meses para ese momento, ¿verdad? Entonces yo sí traté como de luchar, yo sí trataba como de darme cuenta de la gente que de verdad no me hacía bien. Y me desenganché de este tipo así súper rápido. Pero Gregory, te quería comentar que para este momento, y siendo mi hijo estando pues recién nacido, yo con este trabajo sí, y es mi madre la que se encarga de él, la que lo ve crecer, la que eh, le da su primera comida, la que lo atendía, la que lo cuidó ella. Ella y mi hermano eran quienes me mandaban fotos y me decía, mira, ya dijo tal cosa, ya dio un pasito. Entonces, yo los primeros 2, 3 años de la vida de mi hijo estuve muy, muy ausente. Y a lo largo de ese tiempo, ya mi hijo con 4 años, conozco a otra persona, que esta sí para mí fue una relación, pues también formal, pues porque ya se los presentó a mis padres. Nuevamente el inicio lindo, con esta persona duré un poco más de 4 años, pero volvemos al mismo punto, Gregorio. El año y medio del inicio de esa relación linda, incluso vivimos juntos, pero en ese momento de irnos a vivir juntos, se desata lo mismo, él empieza a consumir. Nosotros siempre hemos estado como muy de la mano con el alcohol, o sea, eso quiero que esté como claro que el alcohol siempre ha sido parte de mi vida, porque para ese momento pues mi papá ya bebía más y yo ya tenía la oportunidad de si quería tomarme una cerveza aquí en casa, pues ya me la podía tomar. Entonces en esta relación que debo de admitir que mis padres no lo aprobaban, mis papás decían, ¿cómo puedes estar con una persona? Porque mi papá sí es clasista, machista y no sé, pero
para ese momento esta persona era como, trabajaba como dependiente de almacén. Entonces mi papá me decía, ¿cómo te puedes fijar en alguien mucho más bajo que tú? Tú siendo abogada, tú con un trabajo estable, o sea, te queda pequeño. Y yo no lo quise ver. Yo en ese momento no lo quise ver. Entonces, igualmente con la libertad y la independencia que siempre he tratado de manejar en mi vida, me voy a vivir con esta persona. Y entonces ahí descubro que, que él consume. Y para ese momento yo ya tenía a mi hijo ya tenía 4 años, 5 años, 4 creo. Y entonces yo intento alejarme y llega un momento en que él llega ebrio, o no sé si estaba drogado en ese momento, y yo estaba sentada en la sala, mi hijo gracias a Dios en ese momento, era como el fin de semana con su papá, entonces no estaba conmigo. Y te digo que se desata el infierno porque esta persona empieza a buscar problemas conmigo y yo tratando de decirle, bueno, duérmete, deja que te pase, por favor no quiero pelear, tratando de tranquilizar el asunto y no, me golpea de una manera en donde me pudo haber matado. Y entonces, nuevamente el fracaso, me regreso a mi casa y perdóname Gregory, pero quiero hacer evidente que a lo largo de mi vida, hasta cierto punto que ya te voy a contar, fui sumamente egoísta porque yo buscaba mi felicidad, porque yo me centraba en la pareja. Y mi mamá fue la que más velaba por mi hijo. A mi hijo no le ha hecho falta nada, pero si te das cuenta es el mismo ciclo que yo viví con mis papás. Yo le yo he sido proveedora para todo con mi hijo, pero ya sea por el trabajo que tenía o porque me metía demasiado en las relaciones, que yo a él sí lo abandoné muchísimo, lo descuidé muchísimo. Entonces es algo que también he intentado ir sanando. Por eso mi hijo también ha ido a terapia y creo que esa culpa todavía no la he podido, no me he podido perdonar. ¿Cuándo fue que decidiste iniciar con la terapia, Lucía? ¿Después de este evento con esta persona que te golpeó hasta casi el punto de la muerte? Eh, Ha sido intermitente, de hecho. Antes, en los 20 fui un tiempo a terapia porque, eh, como te he contado, cuando yo bebía demasiado, a veces te reclamaba cosas a mis papás. Entonces mi papá me llevó a terapia un tiempo, cuando tenía 24 por ahí, pero cuando ya se llegaba al punto de la terapia en donde tenía que ser partícipe toda la familia, nadie quiso ir. Entonces ahí finalicé yo la terapia y luego nuevamente la retomo, sí, precisamente después de esta relación. Eh, la retomamos con mi hijo porque entonces yo ahí ya veo que a mi hijo le, le hacía mucho daño mi ausencia y que él tenía mucho rencor por no tener a sus papás juntos. Él estaba sufriendo mucho por esa situación en ese momento. Aunque he obviado y
No te quise interrumpir, Lucía, cuando nos estabas platicando de esas experiencias y incluso el trabajo mismo con las parejas. Me imagino que tu consumo de alcohol siempre ha estado presente durante todo ese tiempo, intermitente, sin, digamos, exceder más allá de los fines de semana probablemente, etcétera, pero siempre has estado cercana en ese entonces. En cuestión de la cocaína, me imagino que en su momento también, pero vaya, con todo ese tiempo, esto que nos has narrado desde tus 10 15, 18 años a la fecha hasta este momento con esta pareja, me imagino que has estado obviamente cercana, me imagino consumiendo, en este caso, esas drogas, ¿verdad? Fíjate, Gregory, que yo después de esa relación pasé mucho tiempo, o sea, limpia, pasé casi 3 años limpia, sin consumo de cocaína. El licor, el alcohol siempre ha estado presente porque, pues a través de todos estos años, mi papá fue excediendo el consumo. Mi papá te puedo decir que hoy por hoy él es alcohólico, no lo reconoce, pero lo es. Ya te conté lo de mi hermano, que también lo es. Tengo tíos y tías, hermanos de la familia de mi padre, o sea, del lado de mi padre, alcohólicos. Siempre he estado rodeada del alcohol, siempre. ¿Tú ves el alcohol como un problema en ti, Lucía? Porque siento que lo que sí ves como un problema como tal, me queda claro en este momento, es la cocaína. ¿Ves tu consumo, tu relación con el alcohol actualmente como un problema? Fíjate que acabo de terminar, de hecho, de ir a terapia nuevamente. Este año la volví a retomar y descubrí que sí, para mí es un problema el alcohol. Y es súper extraño, Gregory, porque he descubierto en estos meses de este 2022, he descubierto que acá en casa o en algún evento de mi familia, yo puedo beber y luego sé mi límite e irme a dormir. Yo puedo hacer eso, pero he descubierto que si estoy en algún bar, estoy en algún restaurante, estoy con amigos afuera, ahí tengo que consumir. Ahí no puedo nada más beber. Ya te preguntaré en su momento algo que comentaste que has identificado tus disparadores, pero se me viene a la mente lo de ese sueño que siempre perseguimos las personas que tenemos problema con el alcohol, aunque podamos poner pausas. Ahorita yo sumaré a la cuenta más de 30 días en esta última pausa que estoy poniendo. Y sé que digo pausa y no digo que lo detuve porque, vaya, no soy vidente, aunque me estoy enfocando en un día a la vez. El sueño guajiro de querer ser bebedor normal. Hay personas que lo pueden hacer, que eso quede bastante claro. Hay bebedores que se consideran normales, que son aquellos que tú comentas, Lucía, de que se beben algunas, las que sean, para ellos suficiente, y ya después se van a dormir, se detienen, se van a la casa, lo que se entretienen con otra cosa, cualquier cosa. Esos son bebedores normales. Los que tenemos un problema, obviamente, ese es el sueño que perseguimos y nos lo cuestionamos muchas veces. Nos decimos, no, yo no tengo ningún problema, yo me voy a esforzar por ver de qué manera me hago un bebedor normal, pero estamos siempre luchando y siempre en ocasiones, de hecho, ocupando mucho más energía, intentando convertirnos en bebedores normales, que en mejor atacar el problema de raíz y entender por qué es que no somos bebedores normales. Pero en fin, cuando juzgues conveniente, Lucía, el que me quieras compartir entonces, ¿cuáles son esos disparadores? El entonces salir con tus amigos a bares, restaurantes, ¿es un disparador para ti entonces para consumir? Y entiéndase por consumir cocaína. No, Gregory, yo hoy por hoy te puedo decir que he descubierto que el disparador para que yo consuma son las relaciones, son los problemas con mis padres. ¿Por qué?
te contaba sobre, después de esta relación con violencia, pasé 3 años limpia, saliendo a divertirme, como tú lo mencionas, bebiendo sí, pero no consumiendo, controlando todo eso, porque yo me sentía en paz, porque yo estaba tranquila con la vida que estaba llevando, em, pero conozco a alguna persona o tengo alguna relación y es es tan recurrente que la que el motivo para terminar las relaciones sea que son infieles conmigo. Entonces, eso desata lo que he vivido con mi papá, eso amarra lo de la otra familia con mi papá. Ese es el punto que desata mi consumo. Y ya lo he descubierto. Porque hoy te puedo decir, Gregory, que lo de la otra familia de mi papá, yo lo tengo ya súper sanado, pero lo que no soporto es la infidelidad. Yo ya he perdonado a mi padre, porque al final de cuentas, él como ser humano tomó sus decisiones, que él es el que está pagando las consecuencias en este momento, sea cual sea, porque lo que quiero dejarte claro es, ¿existe esta otra familia? Sí. Que yo sepa, que yo quiera investigar, yo quiera conocer a las hijas que él tuvo con esta persona, no. Yo no tengo interés de conocer a nadie y para mí esto existe, pero no hay ningún vínculo en ese sentido. Entonces, yo ya tengo sanado y perdonado eso, lo puedo manejar y lo he platicado hoy por hoy con mi papá. Él me ha pedido perdón, él le ha pedido perdón a mi madre, él hoy, o sea, ahora sí ha sido claro y ha dicho, esto pasó, no lo puedo cambiar, lo afronté con tu mamá en su momento, tu mamá decidió quedarse, yo decidí seguir mi matrimonio con ella y ustedes son hijos, por favor, absténganse de como, como, no de meternos y de no opinar, sino que él dice, esto fue un asunto entre tu madre y yo, que en su momento se habló. Y nosotros con mi hermano no lo sabíamos. A nosotros nadie nos dijo eso. Oye, Lucía, después de haber ido a terapia, ya llevas camino recorrido mucho más incluso que yo y que muchas otras personas que obviamente nos escuchan en este momento probablemente. ¿Cuál sería en este caso, hablando solo de la terapia, digamos tus tres principales consejos que el terapeuta o que tú hayas aprendido en esa terapia, que nos puedas compartir a nosotros que no hemos ido a terapia? Pues lo fundamental para mí y lo que más he aprendido es todos somos seres humanos y que todos cometemos errores. Entonces no hay que subir a nadie a un pedestal. No tener como esa, ¿cómo se le llama, Gregory, cuando pones como muy alto a alguien? Tal cual yo lo diría como ponerlos en un pedestal. Pero a nadie, ni siquiera a nuestros padres, porque ellos igual se equivocan, ellos igual nos pueden lastimar. Em, Creo que ese sería como lo más importante que yo he podido sacar de la terapia, porque te repito, o sea, no he podido sanar muchas cosas, sobre todo ahorita en cuestiones de mi hijo, es lo que me hace falta por sanar. Pero la terapia me ha dejado eso y que también he podido estar limpia por años. Entonces, tengo el poder de hacerlo. Yo he querido consumir porque lo he decidido. Vaya, yo no tengo amistades, malas amistades. Yo soy la mala influencia entre mis amigos. Yo soy la que provoca. No he metido a nadie en el mundo de las drogas, pero tenemos en común eso. Entonces, creo que he reconocido que cuando he querido consumir es porque yo así lo he querido. Te quiero nada más afirmar una cosa en cuestiones
de lo del perdón, sobre todo porque veo que obviamente cuando hablas de tu hijo y lo que ya nos has mencionado de que es algo que tienes en mente, obviamente, ¿no? Que te cuestionas si hiciste bien o si hiciste mal. El perdonarnos a nosotros mismos es, yo creo, uno de los procesos más difíciles. Yo creo que para muchas personas el perdonar a alguien más, algo que puede hacerse, digamos, aunque lleve trabajo, es algo que se puede hacer a lo mejor más fácil, si lo podemos poner de esa manera, pero en ocasiones el perdonarnos a nosotros mismos es bastante más complicado, lo he visto y lo he vivido. Con relación, Lucía, perdóname si me estoy metiendo a aguas turbulentas y lo dejo de ti si me quieres contestar o no. En este caso, ¿se puede decir que has estado todavía consumiendo recientemente o ya has puesto, digamos, cuál es la pausa, si es que tienes alguna en este momento? Porque escucho obviamente que obviamente en esa idea de sentirse bajo control y no dudo que te sientas en control cuando lo has hecho. No lo dudo y no dudo tampoco que te hayas demostrado a ti mismo que en ese momento estás bajo control. Desde mi punto de vista y experiencias propias, te puedo decir que yo estoy en control hasta que pierdo el control, obviamente, ¿no? Puedo decir, este fin de semana lo voy a hacer hasta que llegue el fin de semana que no puedo hacerlo. Me refiero a detenerme. Entonces, ¿tú cuál ha sido la pausa o cuánto tiempo tienes o cuál es tu plan en ese momento, o en este momento, perdón, para el futuro? ¿Cómo lo vas a manejar? No he pasado, o sea, sigo consumiendo. De hecho, ayer consumí, ayer salí, y es bien extraño porque es justo lo que yo escuché en uno de tus episodios, que el cerebro a veces es como, está tan acostumbrado al consumo, porque lo más que he logrado pasar este año, lo que va de este año, son 19 días, por ejemplo. Luego ya tengo como esa ansiedad desde el mediodía, por ejemplo, de ese día me empieza la ansiedad y tengo que consumir. Y así lo hago, consumo. He tratado de luchar, por supuesto, y de alejarme de lo que pueda provocarme que consuma, pero cuando yo digo no, hoy tengo ganas, o sea, lo hago. Una persona que quiero yo mucho, 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 es parte de mi familia. Me hacía esa pregunta hace alrededor de 2 semanas. Me decía, oye, iba a decir, bueno, es un sobrino mío ya para pronto, es un sobrino que quiero mucho. Me dice, oye, tío, ¿cómo le haces cuando se implanta la idea, cuando tienes una recaída, como que los minutos antes o las horas antes de tener una recaída? ¿Por qué? Porque él tiene sus propios demonios que está batallando, digamos, y cuando a él le llega una idea, me dice, lo domina por completo. No hay manera de dejar de pensar en ello. No hay manera de incluso poner, digamos, una pausa en esos pensamientos hasta que lo termina haciendo cualquier cosa que haya decidido hacer, que es lo que le esté afectando a él. Y le digo que en mi caso es algo relativamente similar, que aunque no me obsesiono necesariamente al grado de no poder dejar de pensar en ello, cuando se implanta, en mi caso, cuando se implanta la idea, en muchas ocasiones se puede implantar un lunes y cuando yo percibo que se ha implantado de buena manera, ya hasta digo, ¿sabes qué? Este viernes lo voy a hacer. Ya para qué ya ni siquiera lucho en ocasiones, sé que lo voy a hacer y puede ser un viernes, puede ser un jueves, puede ser un sábado. Me refiero a que cuando se implanta la idea en ocasiones ya no hay manera de detenerlo. Entonces, es bastante común, Lucía, que atravieses obviamente eso, que esa ansiedad venga por consumir o a su vez también originada por no estarlo haciendo. Y también es conocido, obviamente, y gracias por hacer mención a alguno de los episodios, definitivamente la química en nuestro cerebro cambia. No soy científico o especialista, pero te prometo que he leído, escuchado, visto muchísimas horas o información relacionada a las adicciones y es tu cerebro cambia, la química de tu cerebro cambia y en ocasiones la fuerza de voluntad, como en muchas ocasiones lo hacemos nosotros, no es suficiente, sino que tenemos que incluso tener obviamente asistencia a través de la medicación para poder obviamente controlar esos impulsos que tenemos, ¿no? No solo es fuerza de voluntad, terapia, es también a cierto grado y en cierto punto, incluso que tenemos que tener medicación para poder, digamos, mantenernos limpios en este caso, ¿no, Lucía?
Yo no he llegado a ese punto de la medicación, sí quisiera, la verdad, pero como te repito, acabo de dejar ir a terapia y te voy a hacer como un pequeño resumen de mis últimos meses, porque eh, como ya te lo he platicado, lo que hace que yo recaiga es lo que pasa en mis relaciones o cuando tengo problemas muy fuertes con mis papás. Hay muchas actitudes de machismo en mi casa que yo no puedo con ellas. Em, Hay muchas preferencias con mi hermano em, porque él es hombre. Una mujer no puede hacer esto, una mujer no se ve bien haciendo esto, nadie te va a querer por la forma en que te comportas, por la forma en que bebes, por la forma en que salís. O sea, esas son cosas que yo he vivido acá en mi casa, hoy por hoy. Entonces, te lo quería mencionar porque se me juntó esto con el haber terminado otra relación en agosto del año pasado, nuevamente por infidelidad. Y entonces yo recaigo en septiembre del año pasado de una manera mucho más profunda, mucho más fuerte, porque ahora ya tengo carro. Entonces, en mis 20 no tenía carro y no lo necesitaba, sentía que no lo necesitaba porque siempre tenía gente que me llevaba, me traía y para mí era mejor andar en taxi o en lo que sea porque qué riesgo manejar si quería salir a beber o a consumir. Pero ahora, con esta recaída que he tenido, Gregory, ha sido tan profunda y me ha lastimado tanto, más la parte con mis padres, que entonces recaigo en septiembre, ya manejo ebria o consumiendo, ya consumo aquí en mi casa, que eso es algo que nunca he hecho. Ya tengo la necesidad de salirme, aún bebiendo aquí en mi casa, ya tengo la necesidad de salir a buscar droga. Entonces, esta recaída ha sido la más profunda por estas cuestiones que se me juntaron. Y entonces en enero yo decido decirle a mi familia, porque a lo largo de los años yo siento que mis padres tenían la idea que yo consumía drogas, por supuesto que sí, porque ellos notaban mis cambios, notaban mis expresiones, incluso una vez en un enfrentamiento con mi papá, él me dijo, yo creo que tú venís drogada. Y efectivamente así era. Pero como es una familia tan conservadora y tan poco comunicativa, nunca se ha hablado del tema. Hasta este año, que en enero, yo le digo a mis papás, ya no puedo sola, necesito ayuda. Tengo miedo de manejar y matarme, de que me pase algo, de volver a una sobredosis y pido ayuda y retomo la terapia. Y entonces ahí ya es evidente estas cuestiones, que cuando, que cuando termina una relación, todas terminan por infidelidad, eso desata mi consumo. Y que como he vivido una niñez con tanta falta de amor, con tanto machismo, con tanta preferencia hacia mi hermano por ser varón, esto lo que desata mi consumo. Pero sigo igual, Gregory. O sea, hoy por hoy te puedo decir que estoy intentando sanar la parte de no necesitar una relación, de llenarme de amor y llenar de amor a mi hijo, de enfocarme en mi hijo. Ya desde que empezó la pandemia me he enfocado muchísimo en hacer cambios con él. Ahora el trabajo que tengo me permite tener más tiempo para él. Estoy más cerca de él, hablamos de todo, tenemos una comunicación grandísima con él. Él tiene una confianza linda conmigo. Yo estoy haciendo los cambios
y le estoy tratando de dar a mi hijo lo que yo nunca tuve. Yo creo que ese es uno de los pasos, sin duda, que tienes que seguir, Lucía, el estar bien contigo misma, ¿no? El sentir que todo está cayendo por su propio peso y en este caso el estar bien, el amarnos a nosotros por lo que somos, es sin duda en su momento será lo que atraiga si es que eso suceda, cuando suceda, a alguien que pueda complementar ese amor que tenemos por nosotros mismos y por las personas que deben, obviamente, ser los receptores primarios de ese amor, como en este caso tu hijo. Eres una persona joven, obviamente con un futuro adelante. Estoy seguro que en su momento va a llegar esa persona, si es que así tú también lo deseas, si es que en su momento estás lista para ello, llegará esa persona obviamente que llegue y complemente, no que nada más se convierta en el principal, digamos, absorbedor de ese amor, sino que complemente el amor que ya te rodea y que tú a su vez estás dando, en este caso a tu hijo. La verdad que me conmueve mucho, Lucía. Siento, Gregory, y dejando de lado el victimizarme, siento que ya tengo que empezar en que mi papá no va a cambiar, que mi mamá no va a ser afectuosa. Incluso, y quiero comentarte esto porque dejé la terapia precisamente por lo que te voy a contar. Me hizo mucho bien al principio regresar porque entonces yo lloraba y cuenta de estos detonadores, o sea, sí aprendí de esta terapia, pero dejé de ir porque cuando yo recaía, él me lo hacía ver y creo que está, o sea, no sé si es normal, no lo sé, porque también lo he escuchado en alguno de tus episodios, en donde dice que es permitido, que las recaídas son permitidas y que no pasa nada y que hay que volver a empezar. Es cierto, hay que volver a empezar. Pero si yo ya lo veo como normal, me estoy dando el permiso de recaer todo el tiempo. Y yo no quiero eso. Yo hablaba con en la terapia yo hablaba sobre mi niñez, la infancia, la adolescencia y todo lo que a lo largo de mi vida me ha hecho daño y lo que me ha faltado. Y, y es justo lo que acabas de mencionar tú, que yo tengo tanto amor para dar, el cual nunca recibí, que tengo que enfocarme en lo que hoy por hoy es importante para mí. En este caso, yo sí quiero dárselo a mi hijo, darle todo lo que yo no tuve, pero también, Gregory, estoy aceptando que algunas cosas no van a cambiar. Y te quiero comentar que hoy llevaré 2 meses o 1 mes y medio de no hablarle a mi papá, de haberme alejado totalmente de la relación que tenía con él. Y sé que es extraño porque vivimos en la misma casa, pero me cansé de haber sanado las heridas que él me hizo, haber aceptado que es un ser humano y me cansé de intentar ser la hija que ellos quieren que yo sea y que eso sin embargo no sea suficiente. Porque cuando yo admití mi problema con el consumo, él se enojó y él me dijo que esas eran tonterías, que eso es algo que se puede controlar, que eso es algo que él nunca me enseñó, que eso es algo que él nunca esperaba de mí. Y más aunado el machismo que a lo largo de los años he vivido, me cansé. Y yo ya no quiero mantener una relación tóxica con mi papá. Prefiero no mantener ninguna relación con mi papá. El estar obviamente susceptible a esos factores externos, no lo mencioné antes, pero obviamente creo que es el momento de mencionarlo, que hay muchas cosas que no vas a poder controlar, que no podemos controlar
como personas, como seres humanos, hay muchas cosas que no dependen de nosotros, que solo suceden. Lo que sí obviamente podemos controlar es cómo reaccionamos ante ellas, el cómo procedemos ante el saber que algo no es de la manera que probablemente quisiéramos que fuera, pero no podemos controlar ese tipo de situaciones. Déjame leerte rápidamente, no era parte de mi plan, Lucía, pero espero te ayude de alguna manera y le ayude a la persona que nos escuche. Es algo que lo dije ya en alguno de los episodios y se titula Tu actitud. Es cuando más vivo me doy cuenta del impacto de la actitud en la vida. La actitud para mí es más importante que los hechos. Es más importante que el pasado, la educación, el dinero, que las circunstancias, que el fracaso, que los éxitos, que las otras personas piensan, dicen o hacen. La actitud es más importante que la apariencia, el dote o el talento. La actitud hará o deshará una empresa, una iglesia o un hogar. Lo notable es que tenemos una opción todos los días con respecto a la actitud que adoptaremos ese día. No podemos cambiar nuestro pasado. No podemos cambiar el hecho de que la gente actuará de cierta manera. No podemos cambiar lo inevitable. Lo único que podemos hacer es tocar con la única cuerda que tenemos y esa es nuestra actitud. Estoy convencido de que la vida es el 10% de lo que me pasa y el 90% del cómo reacciono a lo que me pasa. Y así es contigo. Nosotros estamos a cargo de nuestras actitudes. Totalmente de acuerdo. Y entonces, hay muchas cosas que también, como no puedo controlar, prefiero alejar. Porque sí, si los problemas con mis padres es una de las causas que hace que consuma, prefiero romper muchas cosas, comunicación, esa relación. Incluso a mi hermano tampoco le hablo, rompí también esa comunicación, por lo mismo, porque para él todo es permitido acá, porque para él todo lo puede hacer, no pasa nada, cada escena, cuando está ebrio, es perdonada, y muchas cosas que acá pasan, Gregory, que me dañan, me han dañado y que desatan mi consumo. Hay muchísimas cosas que me faltan por sanar, Gregory, muchísimas, pero estoy, como dices tú, ahorita enfocada en mi hijo y yo, mi vida con él, mi trabajo, acabo de retomar el ejercicio, me encanta leer, entonces estoy en un club de lectura, estoy tratando de ocuparme y de tratar de aceptar las cosas que no van a cambiar y tratar de enfocarme para que ya no me lastimen, para que eso ya no tenga el poder de lastimarme. Y con eso quiero llegar a esta parte, Lucía, donde te pregunto, obviamente, cuál sería la recomendación, por llamarlo de una manera. Tú ya has identificado lo que has hecho para alejarte. ¿Cuál sería para esa persona que a lo mejor va a intentar o está intentando un camino, tú como persona que aún nuevamente está, digamos, aceptando su realidad, esa realidad en la actualidad es darse más amor, enfocarse a cosas que valen la pena y también nuevamente en su momento, si sucede, que ojalá así sea, la adicción quedará como algo que del pasado, pero hay que enfocarse en el presente. ¿Qué le dirías a esa persona, Lucía, que a lo mejor te está escuchando en este momento, obviamente, y que le pueda servir algo de tu experiencia? Pues, Gregory, creo que lo más importante para salir de cualquier tipo de adicción, porque ya lo has mencionado tú, puede ser cualquiera, comida, eh, el alcohol, cualquier tipo de droga. Es eso, es identificar qué es lo que te está lastimando, es aceptar y reconocer lo que te lastima, la causa de tu adicción, pero lo fundamental es vivir el hoy porque ya no podemos hacer nada con el pasado y el día de mañana no sabemos. Entonces, para mí, lo más importante es
vivir el hoy, disfrutarte el hoy, enfocarte en lo que puedes hacer hoy para ir mejorando. Pues ahí está entonces. La verdad que nada más cierto que ello. O sea, la verdad es que el vivir el ahora es mucho más importante. Y eso significa, en otras palabras, el solo por hoy, el vivir hoy y el hacer lo más que podamos hoy. Bueno, Lucía, te agradezco mucho el tiempo, la verdad, la apertura, la oportunidad, tu valentía, el hecho de que me has permitido conocerte mejor y ayudarme, obviamente, a pasar la voz de que somos seres humanos y como seres humanos somos propensos a caer, pero también tenemos la obligación, desde mi punto de vista, de levantarnos por las personas que nos quieran y por sencillamente nosotros mismos. Somos y deberíamos de ser lo suficiente para poder continuar ese camino sin importar que no conozcamos el destino final en este momento, el día de hoy. Muchísimas gracias, Lucía. ¿Hay algo más que quisieras decir? No. Agradecerte, Gregory, por la oportunidad. El hablar, obviamente, es una terapia increíble. Entonces, te agradezco la oportunidad de grabar esto y pues que espero que a la gente le pueda servir. De verdad, cuando nos decían que las drogas son malas, de verdad son malas. Bueno, pues hasta aquí la participación entonces de Lucía. Muchísimas gracias por haberte quedado al final del episodio del día de hoy. Te quiero recordar que te puedes poner en contacto conmigo al correo electrónico gregory@adiosadiccion.com y que el podcast también lo encuentras en la página de YouTube o en cualquier otra aplicación de audio de tu preferencia. Entonces, recuerda que hay gente que te quiere, recuerda que hay gente que te ama, recuerda que hay gente que quiere ver que superes tu adicción. No le des la espalda, háblales de frente y pídeles ayuda. Te sorprendería ver cuántas personas están dispuestas y ansiosas de ver que tú quieras superar esa adicción. Bueno, sin más por el momento, entonces aquí nos escucharemos en el siguiente episodio de Adiós Adicción. Hasta la próxima.